historia que se encuentra en Marcos capítulo 7, pero algunos me preguntaron algunas cositas de la palabra que di el domingo pasado, y entonces he querido repasar un poco sin comerme el tiempo de lo que el Señor ha puesto que os comparta hoy, ¿verdad? Entonces, así de forma resumida, no sé si veis, la letra más pequeña es porque la he puesto pero no la leo, la he rebajado para que me quepa más lo otro, ¿verdad? ¿Os acordáis? En realidad era desde el versículo 1 hasta el 20, me parece. Entonces, solo quiero rescatar acerca de lo que dije, porque el tema que tocó era porque fariseos y escribas y otros que vinieron de Jerusalén vieron que los discípulos tenían las manos sucias, es que solo con tocar algo ya tienen las manos sucias, y entonces se pondrían a comer y vienen y le dicen a Jesús que por qué tus discípulos no guardan los mandamientos, vamos a decir, porque están comiendo con manos inmundas. Y tergiversaban, porque aunque habla de limpieza, la Biblia habla acerca de limpieza y de higiene, no diferencian entre la limpieza exterior con la contaminación y la limpieza del corazón, y ellos mezclaban todo. Entonces Jesús tiene que reprenderles de lo grave que están haciendo, porque estaban haciendo dos cosas que condena muy graves, ¿entendéis? Y esto no es que quiera resaltarlo, es que quiero aclararlo por si alguien no entendió. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La tradición de los ancianos eran líderes religiosos que con los años habían ido poniendo leyes y normas que eran orales, que se transmitían, y entonces consistían en dos clases de normas. Unas que añadían como si Dios hubiera dicho lo que no ha dicho, y otras que ellos se habían inventado para así poder hacer lo que ellos quieren hacer, pero que Dios lo prohíbe. O sea que son dos cosas: añadir cosas que Dios no dice como que las dice, y la otra era poner leyes que contrarian, o sea, que anulan la palabra de Dios. Esas dos cosas son muy graves, ¿no? Entonces podemos ver, y Jesús les dijo: hipócritas, enseñando como doctrina. Fijaros bien, porque ellos sabían que eso no es la palabra de Dios, porque ya está hablando conforme a la tradición de los ancianos, líderes religiosos que habían ido añadiendo normas y leyes, como que queriendo demostrar a Dios lo santos que son, haciendo lo que Dios no le ha pedido y justo haciendo algo que a Dios no le gusta, como es la hipocresía, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, enseñando como doctrina, cuando habla de doctrina, está hablando de la enseñanza de la palabra, de la enseñanza de la Biblia, ¿no? Enseñando como doctrina, está hablando como si lo hubiese mandado Dios, como si fuera doctrina que manda la Biblia, mandamientos de hombres. Aquí ya no habla de tradiciones de los hombres. Jesús, a eso que ellos han dicho, que Dios no dice, le llama mandamientos de hombres, como si fueran mandamientos de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y luego en el versículo 9 decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Eso es grave. Eso es grave. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje iba relacionado con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros bien, porque otra cosa es cuando se ponen normas. Una iglesia puede poner normas, depende del sitio donde sea. Por ejemplo, cuando estaba en un centro de rehabilitación,
llevándolo, tuvimos que poner normas. Sí, tienes que poner normas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, antes, nosotros, otra cosa es cuando te ponen mandamientos. Hay que tener cuidado porque hay quienes ponen mandamientos que no dicen que son de Dios, pero te hacen sentir culpable. Yo entiendo que en ciertas regiones del mundo o ciertas culturas cristianas, pues por ejemplo, yo no podría estar aquí porque tengo barbas. Como si eso fuera una falta de respeto, una falta de santidad, y están mirando lo exterior, porque eso es lo que hacían los judíos, miraban el exterior, el estar sin corbata, quizás con el tiempo van cambiando, pero hacen sentir como que estás pecando delante de Dios. Esos son mandamientos de hombres, no lo pone la Biblia. Nosotros antes poníamos, para hacer la Santa Cena, poníamos mosto, que es un vino dulce, porque es de uva muy dulce, pero con alcohol. ¿De acuerdo? Hoy no ponemos vino moscatel, me refiero. Hoy ponemos mosto, que es zumo de uva sin alcohol. ¿Por qué? Porque la Biblia prohíbe alcohol. Los que enseñan que la Biblia prohíbe el alcohol es mentira. En ningún sitio de la Biblia lo prohíbe. Lo que sí aconseja, y lo que Dios quiere, que el hombre de Dios tiene que saber tener temperancia. Tiene que saber no perder la compostura. E incluso el apóstol Pablo ya habla, cuando llegue a escoger ancianos para estar al frente de la iglesia, que no sean dados al vino, que se beben y mandan escándalos, porque eso no es ejemplo. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos, pero en ningún sitio, eso cualquiera puede, y echamos mano y le decimos, no, Dios no prohíbe eso. Dios prohíbe el mal uso. Como también el pecado. ¿Qué es el pecado? Es el mal uso de la libertad. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que yo quiero decir, entonces, ¿por qué ponemos mosto? ¿Por qué es mandamiento de Dios? No. Porque hubo personas mayores que me decían, mira, es que yo no puedo tomar alcohol porque estoy tomando medicación. Yo le dije, mira, solo con que te manche los labios, y solamente es un símbolo de que estamos en comunión, en cuerpo de Cristo. Pero para no entrar en discusión, pues ponemos mosto. En la iglesia de Gabá, cuando estaba como anciano, que llevaba un centro de rehabilitación, allí había personas alcohólicas, bueno, me refiero en el centro de rehabilitación, pero a veces cuando venían a la iglesia y cuando hacíamos comidas fraternales, la norma era ningún hermano, ojo, que el otro día cuando estuvimos aquí, comida fraternal, ya lo dije, no traer bebidas alcohólicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque culturalmente hay mucha gente que no lo sabe, tú te piensas que todo es normal y tienen problema con el alcohol. Y una persona alcohólica solo con mancharse los labios ya se le va la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Podemos poner, fijaros, el apóstol Pablo habla precisamente, en 1 Corintios 7:12, da unos mandamientos a los matrimonios mixtos, cuando uno es cristiano y el otro no es cristiano. Y resulta que a la hora de poner leyes, no las manda como si fuera de Dios. Cosas que a veces Dios no ha dicho, ha quedado esa laguna, y entonces el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 7:12, luego lo veremos, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, lo digo yo, no el Señor. Hace una diferencia. Podemos poner normas. Normalmente a mí no me gusta llamar la atención, porque creo que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, antes o después, el mismo Espíritu Santo, la persona se da cuenta. Pero claro, imagino una mujer nueva que viene, se convierte y tal, y viene muy indecente. Si no se da cuenta, pues habrá que abrirle los ojos. Oye, esas no son formas. No estás impidiendo, estás corrigiendo. ¿De acuerdo? Por eso es que el apóstol Pablo dice a lo demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, o viceversa, que no sea creyente y ella consiente vivir con él, pues no se abandonen, no se separen.
muchos que son listos, pero si ambos consienten, ¿pero qué dice? ¿Esto es ley de Dios? Ni siquiera, porque ellos eran mandamientos de hombres y los tenían que cumplir, cantidad de cosas absurdas, muy absurdas. Como el mandamiento de que todos los miércoles había que hacer ayuno. En ningún sitio de la Biblia dice. Y cargan. ¿Por qué? Porque ellos, como no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? Pues entonces tienen que aparentar, ¿no? Mientras que el pobre que está trabajando, el que llega a casa y a lo mejor no tiene agua y no puede lavarse las manos, pues no puede comer, yo qué sé, cosas por el estilo. Por eso es que una cosa son cuando ponen mandamientos como si fueran mandamientos, pero si no es mandamiento. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que hicieron los judíos? Estaban pendientes. Se lavaban las manos, no se lavaban las manos. Oye, pues ¿dónde lleva la falda esta hoy? No veas, que se ha puesto maquillaje, no veas. Ese joven lleva los pantalones rotos, no, es que es la moda, no veas. No. Tienes que venir aquí a estar concentrado con el Señor y dejar al Espíritu Santo. Porque el nuevo nacimiento y la nueva creación empieza Dios por trabajar dentro y te convierte de dentro hacia afuera. Aleluya. Pero Dios es un Dios que ve los corazones y le molesta la hipocresía. Esa aparente santidad, te digo yo, que te hace sentir como pecador. Uy, ¿cómo vengo? Uy, no me he dado cuenta. No, hermano, eso lo aborrece el Señor. Si hay que llamar la atención, la Iglesia tiene poder para poder, como te diría yo, disciplinar o hacer cosas, pero hay que diferenciar lo que ha puesto Dios, como dice el apóstol Pablo. Esto no lo dice Dios, no dice nada, pero yo hablo con mi criterio. Hay una diferencia, ¿verdad? Pero luego están los otros. Hablé de los que ponen normas para anular la palabra de Dios y poder hacer lo que ellos quieren, como aquellos que con decir una palabra, mi dinero ahora pertenece a Dios, lo dedico a Dios. Claro, se lo quedará a Dios cuando yo me muera. Pero de esa forma ya quedarán libres del mandamiento de la obligatoriedad de los padres. Entonces tú dirás, bueno, pero eso hoy día eso no puede ser. No, perdona, sí. La iglesia que tiene más miembros de todo el mundo, mira que no me gusta decir nombre, pero sí que tengo que decir que eso es incorrecto. Las tradiciones, porque Jesús estaba hablando de las tradiciones. Con tu tradición que no ha dicho Dios, cambias lo que Dios ha dicho para hacer lo que tú quieres. Entonces, tienen la palabra, la creen, incluso las mayores y mejores traducciones son de ellos. Pero luego, como si la tradición es las actualizaciones de Dios, que al final cambia, que lo que dijo, ahora digo esto. ¿Pero de qué vamos? Jesús lo condena mucho. Por tanto, tengamos mucho cuidado, porque es una de las cosas que ya en el Apocalipsis no quiere Dios, que se cambie su palabra, ¿verdad? Entonces, la siguiente filmina es... Bueno. ¿Ah? Miren. Hacia allá. Ah, vale. Hacia este. A ver. Sí. A ver, la especialista. Ven acá, ¿qué le pasa? ¿Está puesto? Sí, está puesto. Aquí es para darle, ¿no? Bueno, ¿viste? No quiere. Antes iba rápido y deprisa. Se nota los años, ¿eh? Ahora van más despacio y no reacciona. No oye, ¿no? Bueno, ¿puedes darle la filmina siguiente desde ahí? No sé si es que son las pilas, Vale. Fijaros bien estos textos que os he mencionado. Voy a ir rapidito, aunque sé que no podría. Bueno. Eso lo dice el apóstol Pablo, y a los demás yo digo, no es el Señor,
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Por qué? Porque Dios no ha hablado sobre ese tema. Ha hablado otras cosas. Pero entonces se presentan casos y él hace diferencia. Ojo. Por eso el apóstol Pablo es mucho, porque dice, cualquiera que esté predicando la palabra de Dios es palabra de Dios. Cualquiera que te venga con algo que no es palabra de Dios, que se ha añadido, verdaderamente no es evangelio. Por eso a Pedro le reprendió. Cualquiera que se extravía, dice Juan, y no persevera, fijaros que estas son palabras, esto surge sobre todo en la época de los gnósticos, que venían con una doctrina muy parecida, pero muy dobladita, como que tú puedes pecar porque lo que se salva es el espíritu, el alma, y la carne no pasa nada, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces como que esa salvación por fe, por eso el apóstol Pablo luego tiene que hablar, ojo, estáis confundiendo que la salvación es gratis por gracia, pero no has sido salvado para poder, como que ya Cristo te ha perdonado, puedes pecar, no pasa nada, porque cuanto más abunda el pecado, más abunda la gracia. Todas estas cosas. Pero fijaros bien que el Evangelio, lo que está escrito, porque se añaden muchas cosas. Oye, de verdad, no te compliques la vida. Vive lo que dice la palabra, que ya tiene bastante. Incluso doctrinas nuevas que salen. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque te haces partícipe. Es rotundo. Es decir, perseverar la palabra. Sencilla, lo que Cristo ha dicho. Empiezan a añadir cosas. No, hermano. Dice a los Gálatas, mas si aún nosotros, como un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ángel. Por tanto, cuando estoy hablando de las normas que Jesús condena, estoy hablando en relación con la palabra. Por ejemplo, Pablo no está poniendo una ley, sino que está diciendo, es cosa mía, no lo digo del Señor, pero podéis hacer lo que queráis, porque no es mandamiento de Dios. Si quieres separarte, si no quieres separarte, eso es cosa tuya, ¿verdad? Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente? Hoy nos toca la historia de la mujer sirofenicia. Está en Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30, pero también está en Mateo 15, 21 y 28. Esto me va a hacer distraerme mucho. ¿No hay más pilas que estas? ¿Tienes pilas pequeñas cargadas, Manuel? Porque me parece a mí que es cuestión... Mira, ahora se ha comportado como si recibiera una llamada, vibraba. No, Bien, lo que estoy diciendo es que la historia de hoy, normalmente le ciño a Marcos, capítulo 7, es del 24 al 30. Marcos. Pero Mateo es del capítulo 15, del 21 al 28. No voy a leer todo completo los dos. Pero Mateo añade cosas. Ten en cuenta que Marcos hay muchas cosas que no dice porque no quiere decirlo, no quiere alargarlo, está concentrándose, empieza Evangelio de Jesucristo, está dedicándose a hablar del Evangelio de Jesucristo. Marcos era uno de los que estuvo con Jesús y entonces vio detalles y dice detalles. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer como si fuera intercalándolo, como si fuera una lectura única, unificada de los dos, solamente añadiendo algo de Marcos que complementa lo que vamos a estar. Dice así, esto es de Marcos, empieza 24, 25 y 26. Dice, levantándose de allí, en Mateo
esto dice, y saliendo de allí, fíjate bien que la palabra levantarse es simbólica de levantarse y salir de ese lugar para ir a otro. A ver, adelante. Esta es la historia. Empezamos por Marcos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de la nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Vamos a ver. A mí me pasa lo mismo. Cuando estoy sin pilas, me cuesta mucho levantarme del sofá. Créetelo. Entonces, sigue Marcos. ¿Esto qué es? Que no me toques, que si ahora funciona, no. Dice, y clamaba. Vale. Entonces, Mateo añade que esta mujer clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Volvemos. ¿Ya se han gastado? Son chinas. No sé. A ver, pero pongámonos de acuerdo. Manuel, anda, dame a la siguiente. Vale. Volvemos a Marcos y ya en el siguiente, siguiendo el relato, dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ven, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bien, cuando leo la historia, que ya conocía, pero quiero deciros lo siguiente. A veces yo me acuerdo cuando era joven, me gustaba, digo, quiero encontrar el resumen de un evangelio. Yo cuando encuentro a una persona no le voy a leer Mateo, todo Mateo, ni le voy a leer todas las cartas de Pablo. Y a veces a que en algún momento te hubiera gustado tener. Claro está, hay Biblias que ahora te ponen todo eso, estudios sobre distintos temas, un resumen del evangelio, pero resulta que no hay ningún lugar. Hay lugares que sí te dicen, pero como puzzler te das cuenta de que el evangelio pues tiene parte de este evangelio, tiene parte de Romanos, tiene parte de las Gálatas. Hablo del evangelio de salvación, en lo que consiste el evangelio, ¿verdad? Un estudio sobre el evangelio. Pero, sin embargo, vemos que ya te digo Juan 3:16, es un resumen del evangelio, Romanos 3:23 y 24, y así podríamos seguir, ¿verdad? Pero ahora resulta, ¿puedes pasar la siguiente? Esto... Entonces, fíjate bien, tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver? Me está pasando de la mujer sirofenicia con esto. Porque, fíjate bien, resulta que me llama la atención, luego saldrá, porque cuando leemos a Felipe que estaba en Samaria,
el Espíritu le manda que vaya camino a Damasco. Y allí se encuentra con un eunuco que iba leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento. Y entonces resulta que dice, luego lo leeremos, por ahí está, y entonces resulta, acércate, y se acerca y está leyendo unos pasajes del profeta Isaías. Y entonces le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Como diciendo, si alguien me lo explica. Entonces dice que Felipe, partiendo de ese texto, le predica el Evangelio. Seguro que era un resumen, pero no un resumen tan resumen, porque le aclara que el pecado, el arrepentimiento, le aclara que Jesús resucitó, le aclara el Espíritu Santo, le aclara sobre el bautismo del Espíritu Santo, del bautismo por agua, y de forma que él dice, aquí hay agua, hay algo que yo impida que sea bautizado. Entonces es muy importante, como diciendo, oye, pues sí que es verdad, al menos conocer un resumen del Evangelio. ¿Por qué? Porque partiendo de cualquier parte de la Biblia, de ahí ya puedo yo predicar el Evangelio. Y es el caso de la mujer sirofenicia. Luego lo veremos. Ponte que hay un hermano, le visita, que está leyendo y que no entiende. Y tú le predicas el Evangelio a partir de ahí. ¿Por qué? Ahí está todo el Evangelio. Puedes usar eso para predicar el Evangelio. Pero tienes que conocer el resumen del Evangelio. No es tan difícil. Y tienes que saber cómo a Cristo lo presenta en todos los lugares de la Biblia, de muchas formas distintas, pero de ahí, como principio, de ahí, a partir de ahí, con esa palabra, de ahí le predicó el Evangelio. ¿Verdad? Entonces, fíjate bien, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver, todos lo sabemos. Si es necesario, ya prepararé un formulario. Si yo quiero tenerlo y me lo quiero repasar y me quiero aprender los textos de memoria. A menos porque a partir de una situación, un problema de una persona, cualquier cosa, puedes darle el mensaje del Evangelio. Es importante. Es la espada. No solo es la espada. A los pescadores, dijo, yo os haré pescadores de hombres. Siempre iban con la red del Evangelio. Cuando se juntaban porque había una sineta, echaban la red del Evangelio. No les contaban todo. Le preguntaba, dice que Felipe fue a Samaria predicando a Cristo. Entonces, fíjate bien, vamos a empezar. Esto lo sabéis, pero es igual, no importa. Repasarlo. Dios quiere que estés preparado. El arma afilada, con los textos de memoria. No es que ahora, espera, que tengo que decirte algo y me saco la chuleta. Es fácil. Estos son algunos de los mensajes. El pecado y aún castigo por mi pecado. Esto forma parte del mensaje del Evangelio. Empezamos por ahí. Hay otras que dicen Dios te ama, Dios te ha creado. Vale. Está uno que dice las 4 leyes espirituales, pero ahí están resumidos que no te incluyen, que tienes que arrepentirte, no te incluye otras cosas, pero tan resumido como que a mí no me gusta. A menos que pongan algo más, ¿no? Y ahí está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la gloria de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale. He pecado. Eso es una de las cosas claritas. Cuando le preguntan a Pedro en Hechos de los Apóstoles, precisamente se reconoce que hay pecado. Por eso también el bautismo es para lavar los pecados, simbólicamente, pero realmente, ¿no? Bien, el siguiente. No puedo salvarme a mí mismo. ¿Está claro? Eso hay que hablarlo. No podemos hacer nada. Nada. Como está escrito, no hay justo ni uno. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Nosotros no podemos hacer nada. El velo se lo colocó de arriba a abajo. Por tanto, fuera muchas doctrinas que no son del Evangelio. Siguiente. Dios me ama y envió a su Hijo para salvarme. Vamos viendo esos puntos. Hay de estos como escalones que nos llevan hasta el final. Son breves, no son 50 pisos. Son un piso con una serie de escalones, pero tú sabes que cuando llegas a un primer piso
tú sabes lo que es empezar por aquí, llegas al primer piso y ya le has dado el Evangelio. Y una vez estuve hablando con uno con el que trabajaba de buzo, no pudimos entrar porque había mala mar. Y empecé a hablarle del Evangelio mientras mirábamos las olas brutales que estaban llegando a la costa. Se quedó como hipnotizado porque no quería saber nunca nada. Y al cabo de un poco me dice, ¿qué haces? Pero si yo no quiero saber nada. Y me dolió tanto y sentí una voz dentro que me decía, tranquilo, ya estás sembrado. No te olvides. Entonces, Dios me ama, ¿vale? ¿Por qué? Esto lo conocemos bien. Juan 3:16, Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso forma parte, uno de los escalones del Evangelio. Pásame otra. Jesús resucitó. Muchos de estos se olvidan de incluir, es importante. Jesús resucitó. Si no crees esto, entonces, ¿qué crees? Porque si Él no resucitó, ¿qué crees tú? Muchos creían en Jesús, pero que no creían en la resurrección. En primera carta de Corintios habla de muchos cristianos que estaban allí, pero sin embargo no creían en la resurrección. Entonces, ¿qué haces ahí? Ocupando espacio. Bien, aquí ya podéis ver. Jesús resucitó, me arrepiento de mis pecados, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no hay borrado de pecados. No te saltes esto. Si el Espíritu Santo está con esa persona, le hará sentir a esa persona. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Si no reacciona, sacúdete los pies y vete a por otro. ¿Vale? Pasa. Ya no sé si esta es la siguiente, me imagino que sí. A ver, no, porque no tengo. Vale. Creo en Jesús y lo recibo en mi corazón. Vemos que al eunuco le dijo, hay algo que impida, y dice, no, si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, es muy importante. Creer en el corazón, pero confesar con la boca es para perdón. Vas acostiendo. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son, y tú dirás, bueno, ¿y a qué viene ahora el pastor? ¿Sabes? Tener el Evangelio clarito. Es como el que tiene la llave para todos los versículos de la Biblia. Partiendo de cualquier cosa, automáticamente vas a poder, partiendo de ahí, dice, partiendo de eso que estaba leyendo, le predicó el Evangelio de Jesucristo. Pasa a la siguiente. Felipe y el eunuco. Y el Espíritu dijo, no te vayas tan rápido. Esto es lo que os decía, simplemente para que veáis, claro, porque esto es conforme a la palabra versión del 1960, Gitana de Valera. Dijo a Felipe, acércate junto a ese carro y entiende lo que lees, le dijo después. ¿Quién te dice que te acerques a ese carro, a esa persona, que confíes, porque el Señor te ha mandado el Señor? ¿No te ha mandado? ¿Lo dijo bien claro o no lo ha dicho bien claro? ¿Lo ha mandado, sí o no? Si la otra persona no quiere saber nada, pero tú tienes que creer, yo sé que el Señor viene conmigo. El Señor te dice, acércate al carro. Ya habrá un problema de salud, el problema que sea, no solamente en la Escritura, porque la Escritura habla de todas las cosas. Puedes empezar hablando de una historia,
Pero partiendo de ahí, tú puedes presentar el Evangelio, pero tienes que conocerlo bien. Fíjate que todo te cabe casi en una página. Es necesario que lo sepamos bien, ¿no? Entonces, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Entonces, tomando el texto que hemos leído antes de esta mujer sirofenicia, ponte que te enteras, mira, está leyendo este Evangelio, está leyendo esa parte del Evangelio. ¿Cómo podríamos presentar el Evangelio partiendo de esa escritura? Yo quería y la semana que viene, a lo mejor, ya me concentro solo en lo que es esta historia. Pero estoy queriendo deciros que el Evangelio, tú sabes que un fotógrafo, un auténtico, aunque vaya bien vestido de corbata o de trabajo o de campo o de vacaciones, siempre lleva la cámara. Y un pescador de hombres siempre lleva la red del Evangelio. Forma parte de él, la lleva aquí dentro. No podemos salir sin el Evangelio. A no ser que no sepas que Dios puede decirte acércate a ese. Nos podríamos sorprender si dependiéramos y andáramos más en el Espíritu. Porque verdaderamente Él sigue buscando personas que anden con Él. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, partiendo de esta historia de la mujer sirofenicia o de otras historias, vamos a ver ahora, vamos a suponer que alguien nos viene con esta historia? Como no hay mucho tiempo, solamente voy a poneros un ejemplo. ¿Puedes pasarme la otra filmina? Vamos a mirar esto. Voy a haceros una pregunta. Aquí puede parecer que la mujer sirofenicia es la que rompe la barrera y se acerca a Jesús. ¿A qué eso es lo que parece? ¿Quién fue el que rompe la barrera? ¿La mujer o Jesús? La mujer. Pues no. Porque Jesús rompió la barrera, Jesús rompió esa barrera que hay del cielo, ¿verdad? Esa frontera, hay una frontera, porque salió de la frontera de los judíos y pasó a frontera de paganos. Entonces te das cuenta, para tú decir, el Evangelio consiste en que Jesús rompió y pasó la frontera del cielo a la tierra. La historia te lo permite para hablarle a otro. Y vino a este mundo, al reino de Israel, a la región de Judá. Jesús rompió la frontera, porque Jesús habla de 3 fronteras también, de ir a los samaritanos y luego al resto del mundo. Jesús rompió la frontera para ir a aquella samaritana. ¿Y sabes qué dice la Biblia? En ese texto, Jesús fue por Samaria, porque le era necesario pasar por ahí. Jesús rompió la frontera para ir a la tierra de Gadarenos, porque era necesario, porque estaba siguiendo la agenda del Padre. Jesús pasó la frontera para esta región. Parece como que Él se estaba haciendo el despistado, parece como que Él se estaba haciendo el escondido, pero ¿sabes una cosa? La agenda de Jesús la llevaba el Padre. Amén, amén. La agenda de Jesús la llevaba el Padre. Y todos los que aman al Señor, sin importar, todas las cosas colaboran para mí. Amén. No fue casualidad que esta mujer, parece que fue ella la que rompió la frontera. ¿Saben lo que yo también veo aquí? No pudo esconderse. No pudo esconderse. ¿Por qué? El mismo Espíritu que le dijo a Felipe, acércate a ese carro, le dijo a esa mujer que estaba por el Jesús y que los dioses paganos suyos, porque ella era pagana, adoradora de Baal, posiblemente fuese ya a ese Dios,
pero luego oyó hablar de Jesús. ¿Quién le dijo? ¿Por qué le llevó esa noticia? Porque necesitaba a Jesús. ¿De acuerdo? Y eso está hablando también de nosotros, de prioridades, que a veces, mira, viene un mal momento, mira, ahora tengo hambre, ahora tengo... Cuando te llama alguien, cualquier cosa, cualquier necesidad, ¿qué prioridades tenemos? ¿Qué prioridades ponemos? ¿Verdad? Entonces, la mujer era griega, sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase a su hija. Pasa a la siguiente, Filmina. Y vemos que Mateo dice, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente. Jesús le respondió, no le respondió palabra. Somos tan listos nosotros, los cristianos, y los pastores más que los cristianos normales, que no pillamos la mitad de las cosas. No entendemos la sabiduría de Dios, no entendemos los silencios de Dios. No entendemos. Pero a veces los silencios de Dios es para ver, ¿ya te has cansado de orar? ¿Ya te has cansado de esperar? Porque yo no he hablado, ya te largas, ya lo has dejado. ¿Perseveras? El silencio de Dios tiene mucho significado. Los discípulos no lo entendieron y esta mujer gritaba y gritaba y el Señor le estaba metiendo un escándalo. ¡Qué vergüenza! Y entonces, no entendemos a veces el no de Jesús que implica un sí. ¿Entiendes el no que significa sí? Por eso es que ahí está el Evangelio. Dice, y respondió y le dijo, yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces allá vino y se postró delante del Señor socorrido. Otra cosa que estamos viendo. Aquí está diciendo, yo he roto las fronteras, he venido a este mundo, he venido a Jerusalén, he venido a los judíos, y yo a ellos los cuido, me preocupo, los quiero. Porque hay veces quieren ya enseguida a contra los judíos. No. Ojo, también hay otros que todo lo que hacen los judíos es perfecto. No, mentira. Todo el Antiguo Testamento está lleno del pecado de los reyes, de los judíos. Lo que pasa es que Dios es claro. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. No vayamos a decir que lo que hacen es blanco porque son judíos. No, perdóname. Dios echará cuenta con ellos también. ¿De acuerdo? Pero la Biblia dice que Él se preocupa de ellos. Le está diciendo a la mujer, ellos son prioridad. Pablo lo consideró en el Evangelio. Primero siempre iba a los judíos, aunque el Evangelio de él fue para los gentiles. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos con que vemos que sí, Dios se preocupa de los judíos. Vimos que Dios se preocupa también de los samaritanos, que Dios se preocupa, vino a la región. ¿Sabéis? Esta región era de paganos. Pero de paganos, ¿sabéis que Jezabel creo que era esa mujer tan bonona, era de ahí, se había casado y entonces había emparentado, ¿de acuerdo? Y ahora era reina y llenó Israel de todos los cultos distintos paganos que tenían. De ahí era ella. Sin embargo, te das cuenta de que Jesús se preocupó, pero si te estás preocupando solo de los judíos, espiritualmente, ¿por qué has pasado la frontera y has venido aquí? Amén. Glorias, aleluya. Porque Jesús también se preocupa de los judíos. Amén. Aleluya. Se preocupa de los judíos, Aleluya, se preocupó de pasar todas las fronteras, y hay fronteras. Pablo dice, orad por mí, para que Dios abra la puerta de los corazones. Hay una frontera. Oh, aleluya. Hay que orar para que Dios abra fronteras, porque Él ha venido a derribar las fronteras, para que podamos llegar a ellos. Entonces, podemos ver, pasa otra.
deja primero que se sacien los hijos, porque estos toman pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella, y le dijo, sí señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. A veces no entendemos al Señor. Está provocando para que le demuestres tu fe. Siempre he dicho, no tendremos más ocasiones en toda la eternidad que las oportunidades que tenemos ahora. Cuando no estés enfermo, cuando estés en la presencia de Dios, cuando estés de gozo, todo maravilloso. Pero es aquí, cuando tienes que decirle, sí Señor, con humildad, yo te necesito. Porque tú tienes palabra de Dios. Jesús no le está diciendo que no tenga derecho, sino que está diciendo ahora es el tiempo de Israel, todavía no ha llegado el tiempo de los gentiles. Pero te das cuenta que un gentil con fe se puede colar y recibir la bendición. Porque a la larga te das cuenta que la sin derecho recibió la bendición y el milagro. La sin derecho. Mientras que el hermano mayor, el pródigo, con todos los derechos, como dice, se quedó en la retiro. No disfrutó de las bendiciones. Y la sin derecho, por esta palabra de fe. Porque Dios no excluye a nadie que viene a Él. No excluye a nadie. Y esto también nos está hablando a nosotros. Porque quiere que tengamos el mensaje del Evangelio, confiando en el Señor, para que cualquier circunstancia, estar atentos, que el Señor está dándote una circunstancia, pero necesitas saber qué mensaje le das. Aprovechando de cualquier circunstancia. Hay que decirle, mira Señor, perdóname, pero yo creo que esto es mensaje de Dios para nosotros. Para una iglesia que tiene fe, pero que duerme en su responsabilidad. Porque Jesús estaba enseñando a sus discípulos. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Verdad? Por eso es importante. Sabemos que todas las cosas, los que aman a Dios, es que también se cumple con Dios. Yo creo que esta señora, esta mujer, creyó en Jesús y amaba. Lo trató con respeto, con humildad, lo puso en su sitio, se puso ella en su sitio y verdaderamente recibió esta bendición. Creo que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Ya veré el domingo que viene si independientemente, porque lo que quería hablar, porque a mí me habló cómo Jesús pasa las fronteras, es que parece que sea en la mujer. No. Dice, si nosotros le amamos es porque Él nos ama. Si nosotros estamos con Él es porque Él se acercó y nos escogió. Es porque el Señor ha pasado todas las fronteras para llegar hasta allí. Aparentando como que es no. Y a la samaritana le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el que libera. Hemos visto que en el Evangelio vimos las consecuencias del pecado. En esta historia se ve la consecuencia del pecado. Su hija endemoniada. Vemos como Dios manda a su Hijo. El amor de Dios, Juan 3:16. Vemos como Él verdaderamente es el único que puede liberarnos. Vamos viendo todos los datos del Evangelio a través de esta historia. Me gustó porque es que Dios habla siempre lo mismo de muchas maneras distintas. Y esa sabiduría, dice nosotros, dice Pablo, tenemos la sabiduría de Cristo. Porque también tenemos la palabra de Dios. Más tenemos el Espíritu Santo. ¿Entienden, no? Es como, en fin, y disculpad, una vez un proverbio chino.
No me gusta usarlo porque es un proverbio, pero dice, el que sabe, no, el que tiene, y no sabe dónde lo tiene cuando lo necesita, es como que no lo tiene. Es decir, que tenemos a nuestro alcance algo. Imagina que tú tienes contra un veneno, el antídoto contra un veneno. Ha mordido a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a quien sea, la ha mordido a la serpiente, y la ves que está allí. ¿Dónde está el antídoto? ¿Dónde está el antídoto? ¿No? Y al final muere. Nosotros tenemos el antídoto, se llama Evangelio. Y eso es lo que está diciendo el Señor, está enseñando a sus discípulos, que en este caso es a nosotros. El Evangelio tengo yo he preparado todas las cosas de forma que el Evangelio es la llave que puede entrar en la conversación del eunuco etíope y de cualquier otro para empezar con el Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por tanto, hoy hasta aquí es, no más. Damos gracias al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, Señor. Yo te digo gracias. Porque tú traspasas todas las fronteras para llegar hasta nosotros. E incluso cada día la frontera de mi corazón para hablarme con esa paciencia. Verdaderamente, oh Dios, me da pena de verdaderamente, pero tú sigues ahí con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que hay un mundo, no todos endemoniados, pero todos condenados, peor, a la muerte eterna. Te pido, oh Dios, que estés avivando a tu iglesia con el fuego de tu Espíritu, para que cuando hablemos seamos, Señor, como tú cuando hablabas a aquellos que iban camino a Emaús, que abran la puerta de los corazones, que podamos ver en los ojos de la gente a las que hablamos que tú estás tocando su corazón, que podamos ver sus ojos cristalinos, que podamos ver que reconocen ese pecado porque tu Espíritu los está haciendo sentir ese pecado, que necesitan a Jesús, que necesitan el perdón, que se arrepienten, que se entregan a ti, Señor. Tú nos has mandado, Señor. Tenemos tu Espíritu. Le dijiste esperar. Cuando venga el Espíritu Santo os ayudará, Señor. Pero tu palabra nos lleva a que andemos con el Espíritu. Que digamos, como Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Que consagremos nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ciertamente tu palabra es fuego consumidor, pero acrisólanos, Señor. Acrisólanos. Gracias, Señor. Transfórmanos. Pon en nosotros el querer, empújanos con tu Espíritu y haz que las cosas ocurran, Señor. Necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Como un bebé, Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos. Enséñanos, Señor. Úsanos, Señor. Porque está aquí la iglesia para recoger lo que tú traes para Cristo. Gracias, Señor. Bendice esta palabra. Gracias por esta semana que tenemos por delante. Todo, Señor, gracias a ti, en el amor del Padre.